Alejandro García, padre soltero y director ejecutivo, envía accidentalmente a su hija a la guardería equivocada, solo para conocer a la mujer que transformará su vida. La mañana de Alejandro García ya había descendido en desorden. El zumbido penetrante de su teléfono lo había despertado a las 5:30 de la madrugada. Su asistente le alertó de una reunión vital de la Junta que estaba programada para más tarde ese día. Entre revisar documentos de última hora y manejar correos electrónicos urgentes, apenas tuvo un momento para recuperar el aliento, y mucho menos para preparar a su hija de 4 años, Isabella, para la guardería. Ahora, mientras guiaba su Volvo negro brillante por las bulliciosas calles de Chicago, echó una rápida mirada a Isabella en el asiento trasero a través del espejo retrovisor. Ella murmuraba una pequeña canción, sus pequeñas manos agarrando a su peluche conejo. «Bien, princesa», dijo, acercándose a la guardería. «Hemos llegado». Isabella parpadeó, mirando la estructura desconocida con los ojos abiertos. «Pero, papá, esta no es mi escuela», murmuró. Alejandro apenas captó sus palabras. Sus pensamientos ya se precipitaban hacia la conferencia de llamada que tenía que unirse en 10 minutos. «Exactamente, lo sé, cariño», respondió. Desatando el cinturón de seguridad, se agachó delante de ella, cepilló un rizo deshonesto de su frente. «Hoy vamos a probar un nuevo lugar, ¿de acuerdo?» «¿Y si no me gusta?», preguntó con su voz pequeña. Alejandro le mostró una sonrisa tranquilizadora, plantando un rápido beso en su frente. «Serás genial, Isabella. Te lo prometo». Con eso, la entregó a un miembro del personal que esperaba, escatimando apenas una mirada fugaz mientras se apresuraba a regresar a su coche. María López siempre había confiado en que los niños podían sentir el verdadero carácter de una persona. Así que, cuando Isabella García entró en la guardería de Bright Beginnings, agarrando a su peluche conejo como un escudo, María supo al instante que esta niña no pertenecía allí. La primera pista: el hombre que la había dejado prácticamente había salido de la puerta sin ni siquiera echar una mirada hacia atrás. Frunciendo el ceño, María se arrodilló al nivel de Isabella. «Hola, cariño, ¿cómo te llamas? ¿Sabes el nombre de tu maestra?» Isabella sacudió la cabeza, agarrando más fuerte a su conejo. María sacó la hoja de contacto de emergencia y marcó el número del tutor. No hubo respuesta. Intentó otra vez, todavía nada. Suspiró, por eso no soportaba tener que lidiar con esos padres altivos que siempre suponían que alguien más cogería la carga. No viendo una manera rápida de llegar al padre de Isabella, María suavizó su tono. «¿Qué tal esto? Vas conmigo hoy y lo arreglaremos todo cuando tu papá regrese, ¿de acuerdo?» Isabella dio un lento asentimiento, y así María pasó el día con Isabella, guiándola por las artesanías, compartiendo historias y sentándose a su lado en el almuerzo cuando no comía sola. Por la tarde, Isabella se había calentado, riendo y uniéndose a los otros niños en el juego. María, sin embargo, no estaba emocionada por el enfrentamiento inevitable con el hombre que había dejado a su hija atrás sin pensarlo 2 veces. Alejandro entró en la guardería con un aire de prisa restringido. Apenas había acabado su última reunión cuando un mensaje de voz de un número desconocido le golpeó como un puñetazo en el intestino. «García, esta es María López de la guardería de Bright Beginnings. Su hija fue dejada aquí por error esta mañana. He estado tratando de contactarla todo el día. Por favor, vuelva a llamar lo antes posible». «¿Cómo sucedió esto?» Su asistente había confirmado la ubicación de la guardería de Isabella la noche anterior. Al entrar, su mirada aguda barrió la habitación hasta que se estableció en una mujer de pie con Isabella, con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de disgusto y desafío. Alejandro instantáneamente registró la irritación en sus ojos,
Ella no estaba contenta con él, tampoco. Isabella, la niña, se abofeteó en el momento en que lo vio. Papá, me enviaste a la escuela equivocada. Alejandro exhaló, cayendo de rodillas ante ella. Lo sé, princesa. Ese fue mi error, lo siento. Isabella frunció el ceño, cruzando sus pequeños brazos. Me gusta aquí. Apenas tuvo tiempo para digerir eso antes de que la mujer, María, se aclarara la garganta. Debes ser Alejandro García, dijo con un tono firme pero lleno de reproche, el tipo que no se molestó en levantar su teléfono todo el día. Su cabeza se levantó, las cejas tejidas. Estaba atado en reuniones, respondió. María no vaciló. Y tenía una niña asustada que no sabía por qué estaba aquí. Dime, señor García, ¿que era tan crítico que no podía revisar su teléfono cuando su hija lo necesitaba? Alejandro sintió un raro toque de remordimiento. Estoy agradecido de que la cuidaras, dijo, manteniendo su voz en equilibrio. Fue una omisión. No volverá a suceder. María asintió. No la próxima vez, no llamaré. Y entonces, algo se hizo sentir en Alejandro. Isabella se sentía cómoda con esta mujer, más que eso, la adoraba. Por primera vez en años, Alejandro García, ahora de 35 años, se encontró sin palabras. Y María López, de 32 años, se había convertido en alguien que no podía pasar por alto. Parte 3. En el momento en que Alejandro sacó a Isabella de la guardería de Brit Beginnings, dejó sus sentimientos claros. Isabella, esta no es tu guardería. Tu escuela está al otro lado de la ciudad. Pero me gusta aquí, se puso a murmurar. La señorita María es agradable. Alejandro dejó escapar un aliento cansado, ya sintiendo un dolor de cabeza. Estoy seguro de que lo es, pero tienes amigos en tu verdadera guardería. Isabella sacudió la cabeza, sus rizos se balanceaban. La señorita María jugó conmigo y leyó mi libro favorito 2 veces. Apenas se detuvo de rodar los ojos. Aún no estaba seguro de qué hacer con María López. Sí, ella se había preocupado por Isabella en su error, pero también lo había llamado de una manera que pocos se atrevían. Sin embargo, la forma en que Isabella se aferró a la idea de regresar le hizo detenerse. Esa noche, mientras acostaba a Isabella en la cama, lo miró con esos grandes ojos avellana que siempre suavizaban su resolución. Por favor, papá, murmuró. Solo un día más. Alejandro suspiró, rascándose la mano por el cabello. Solo un día más, cedió. La mañana siguiente, Alejandro se encontró de nuevo en Brit Beginnings, guiando a una encantada Isabella a través de las puertas. María miró desde donde estaba arrodillada con un grupo de niños pequeños. Sus ojos atraparon los suyos con un parpadeo de sorpresa. Niño listo abrió la boca, tal vez para tirar un chiste seco. Pero Isabella ya estaba corriendo hacia el área de juego, dejándolos solos. Un momento de tranquilidad se estiró entre ellos. Alejandro finalmente habló, su tono deliberado. La dejo quedarse unos días. María inclinó la cabeza, los brazos cruzando el pecho. ¿Y estás bien con mi manejo? Alejandro se apretó la mandíbula. Confío en ella. Confío en mi hija, dijo sencillamente, y ella parece confiar en ti. Algo cambió en la mirada de María, algo sutil pero profundo. Basta, respondió ella. Durante los días siguientes, Alejandro mantuvo su distancia, y lo que vio comenzó a erosionar su primera impresión de ella. Una tarde, llegó temprano para recoger a Isabella y encontró a María sentada con los niños en un círculo de cuentos. Isabella estaba anidada a su lado, escuchando atentamente mientras María leía The Good Night Moon. No era solo la historia,
sino como María los atraía, dando a cada niño su cuidado y suavidad. Alejandro se paró cerca de la entrada, un extraño calor floreció en su pecho. Cuando terminó el cuento, Isabella se volvió y lo vio. «Papá», ella chirrió, corriendo hacia él. María también levantó la vista, encontrándose con sus ojos por primera vez desde que se cruzaron los caminos. Alejandro no vio insistencia en su expresión, vio una comprensión tranquila. Alejandro no estaba seguro de por qué apareció en Bright Beginnings más temprano de lo habitual al día siguiente. Se dijo a sí mismo que era solo un vacío en su agenda llena, una casualidad. Pero cuando se detuvo en la puerta, supo que no era sobre el momento. Era sobre ella. Al otro lado de la habitación, María estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra. Un grupo de niños se reunieron a su alrededor. Su voz era cálida y viva mientras leía Where the Wild Things Are, los niños colgando de cada palabra. Y allí, encorvada contra el costado de María, estaba Isabella, con sus deditos diminutos agarrando el suéter de María como si fuera su casa. Alejandro debería haber intervenido, hacer saber su presencia, pero se quedó quieto, mirando. Mirando a María cepillar un hilo de pelo de la cara de Isabella con un toque tierno. Durante años, Alejandro, ahora de 35 años, había mantenido su vida precisa, contenida. No había espacio para desvíos, para sentimientos. Sin embargo, aquí estaba, sintiendo algo cambiar, y no estaba seguro de que estaba preparado para ello. Una semana después, sucedió de nuevo. Alejandro llegó y encontró a Isabella durmiendo en el regazo de María. Su pequeño cuerpo se acurrucó contra ella como si fuera la cosa más común del mundo. María corría con los dedos por el cabello de Isabella sin pensar, cantando una canción baja bajo su aliento. Por un momento, Alejandro no se movió. La comodidad de un abrazo materno, la seguridad de ser acunado, su garganta se apretó. Se convenció de que Isabella no la perdía, pero al verla allí, descansando tan tranquilamente en los brazos de María, supo que se había estado engañando. Por primera vez en años, Alejandro, ahora de 35 años, sintió un anhelo que nunca se había permitido reconocer. Alejandro no era de los que se demoraban en asuntos personales, pero María se quedó en su mente. La forma en que estaba con Isabella, la forma en que se sostenía, la profundidad en sus ojos que no podía desentrañar. Una noche, después de acostar a Isabella en la cama, hizo algo raro, escarbó en su pasado. Alejandro miraba la pantalla, su pulso estable pero sus pensamientos acelerados. María, ahora de 32 años, había perdido a toda su familia en un instante. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, ella había creado una vida cuidando de los niños, dándoles el afecto que le habían robado. Alejandro había pasado años encerrando sus emociones, manteniendo su mundo ordenado y separado. Se había convencido a sí mismo de que el amor profundo y abrumador era un riesgo que no podía permitirse. Y María, ella era la mayor amenaza a esa convicción. Así que hizo lo que mejor sabía, se retiró. María lo sintió de inmediato. El cambio en el comportamiento de Alejandro fue inconfundible, sus miradas se hicieron más cortas, su tono más agudo cuando hablaron. Al principio, pensó que lo había interpretado mal. Pero, a medida que pasaban los días, quedó claro, se estaba retirando, y no podía entender por qué. Entonces, una tarde lluviosa, el azar intervino. El coche de Alejandro se detuvo fuera de Bright Beginnings. María había estado arreglando después de que los niños se hubieran ido cuando lo vio parado en la lluvia, mirando su motor con evidente irritación. Sin pensarlo dos veces, cogió un paraguas y salió. «Te cogerás un resfriado de pie así», llamó. Alejandro miró hacia arriba, la lluvia se estiró en su cabello oscuro, su traje ya empapado. «¿Problemas con el coche?», preguntó,
inclinando la cabeza. Él suspiró. Parece que sí. Ella se detuvo solo un rato antes de ofrecer, ven dentro hasta que llegue el remolcador. Alejandro estuvo listo para declinar, pero luego miró al cielo, exhaló y la siguió. La guardería aún estaba, los niños se habían ido hace mucho. María le entregó una toalla y una taza de té al vapor. No bebo té, Alejandro murmuró. María sonrió, se sentó frente a él. Por primera vez en semanas, se sentaron juntos sin paredes, sin tensión. Y, por primera vez, Alejandro se encontró sin ganas de irse. Alejandro García, de 35 años, se enorgullecía de controlar su compañía, su horario, sus sentimientos. Pero María López, de 32 años, había arrojado todo eso al desorden. Desde esa tarde lluviosa en la guardería, donde habían compartido un cómodo silencio, él había sentido algo agitado, algo peligroso, algo indómito. Se encontraba pensando en ella en momentos extraños, preguntándose qué estaba haciendo, cómo iba su día, cómo era cuando no estaba rodeada de niños, sino simplemente siendo ella misma. Le asustaba. No estaba destinado a sentirse así. Alejandro se había construido su vida alrededor de Isabella. Ella era su única excepción. Así que Alejandro hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a una amenaza a sus límites cuidadosamente construidos. Se alejó más. Sus saludos se hicieron cortos, su contacto visual con María fugaz. Si una vez se quedó en la guardería por unos minutos adicionales para ver a Isabella jugar, ahora se había ido en un instante. Y la peor parte, María no era ciega. Notó el cambio al instante. La facilidad que había fluido entre ellos desapareció, las sonrisas tranquilas se desvanecieron. Sin embargo, nunca le presionó. En el fondo, sospechaba que Alejandro García no se estaba retirando de ella, sino que huía de sí mismo. María nunca había sido de los que perseguían a las personas que no querían quedarse. Aprendió esa lección de la manera más dura cuando la vida le arrebató a todos sus seres queridos en un solo momento brutal. Así que, cuando Alejandro comenzó a mantener su distancia, no se echó atrás, no exigió respuestas, simplemente lo dejó ser. Pero eso no significaba que no le doliera, porque, en algún lugar de la línea, sin planearlo, sin siquiera darse cuenta al principio, ella se había enamorado de él. Se había enamorado de cómo él miraba a Isabella, no solo como un padre, sino como un hombre decidido a darle todo a su hija. Ella se había enamorado de cómo su voz se suavizó cuando dijo gracias esa noche lluviosa en la guardería, como si la bondad fuera algo desconocido pero preciado. Ella se había enamorado del hombre que protegió su corazón con paredes de hierro, pero, por un segundo fugaz, le había dejado vislumbrar el interior. Y ahora, él la estaba encerrando. Así que María hizo su elección, ella también dio un paso atrás. Dejó de quedarse en las tardes cuando sabía que Alejandro podría aparecer, evitó captar su mirada cuando llegó. Si él quería espacio, ella se lo daba. Pero alguien más tomó el turno. La niña era aguda, perspicaz en formas que la mayoría de los adultos pasaban por alto. Señora María Isabella dijo una tarde, con sus manos diminutas agarrando el borde del suéter de María. ¿Por qué papá ya no te sonríe? La pregunta golpeó a María como un golpe al que no se había preparado. Forzó una sonrisa, arrodillándose para recibir la mirada inocente de Isabella. Oh, cariño, tu papá está muy ocupado. Isabella se puso a la boca. Pero solía reírse cuando te veía, y ahora solo se ve triste. El corazón de María se apretó. Quería decirle a Isabella la verdad, que a veces los adultos enredaban las cosas más de lo necesario, que el miedo a menudo bloqueaba la felicidad. Pero Isabella era solo una niña,
Y María era solo la mujer que se había dejado enamorar por un hombre que no estaba listo para amarla de nuevo. Y, sin embargo, mientras se sentaba en el borde de la cama de Isabella, acoplándose conejo cerca, parpadeando hacia él con ojos somnolientos, ¿por qué preguntas eso? Isabella dijo con voz cautelosa. Isabella frunció el ceño. Porque cuando la veía, solía sonreír, pero ahora ya no, y ella también se ve triste. Alejandro dejó escapar un aliento lento, frotándose la cara con la mano. Esta era su hija de 4 años, la única persona que lo vio a través de él, incluso cuando se negaba a verse a sí mismo. Alejandro había estado esquivando la verdad, esquivando sus sentimientos. Porque la realidad era que él amaba a María. Le encantaba cómo ella se preocupaba por Isabella, cómo ella se levantaba, cómo su risa hacía que todo se sintiera más ligero. Pero, sobre todo, amaba a quien se convirtió a su alrededor. Gracias, nena, murmuró, bostezando. Por recordarme lo que importa. La mañana siguiente, Alejandro no se dirigió a la oficina. En lugar de eso, fue directamente a la guardería de Brit Beginnings. En el momento en que entró, la habitación se calmó. Los niños que jugaban cerca de la esquina de la historia se congelaron, sus ojos abiertos lo fijaron. Entonces, la vio. María estaba de pie con un grupo de niños, leyendo un libro de imágenes en voz alta. Cuando levantó la vista y lo vio, su cara se cerró al instante. Alejandro dijo con cautela, cerrando el libro. ¿Qué estás haciendo aquí? Cada instinto le instó a jugar a la seguridad, a decir que este no era el momento ni el lugar adecuado. Pero había perdido suficiente tiempo. Necesito hablar contigo, dijo. En privado, añadió. María, con tono cuidadoso. Pero antes de que pudiera moverse, Alejandro sacudió la cabeza. No, dijo con firmeza. Necesito decir esto aquí. Algunos niños se quedaron sin aliento, algunos empleados intercambiaron miradas. Alejandro no se preocupó. Tenía miedo, admitió, acercándose. Tenía miedo de lo que significaba preocuparse por ti. Tenía miedo de lo que podría pasar si te dejaba entrar. María se quedó sin aliento. Alejandro tragó con fuerza, su voz cayendo más cruda ahora. Pero tenías razón, María, yo estaba corriendo. Me dije que mantener la distancia era el movimiento inteligente. Su mirada se suavizó mientras se cerraba con la suya. Entonces me di cuenta de algo. Ella tragó. ¿Qué? Alejandro exhaló, su mundo se estrechó a ella sola. Tengo más miedo de vivir sin ti. La habitación se quedó quieta. Los labios de María se separaron ligeramente, como si no estuviera segura de haberlo oído bien. Pero Alejandro quería decir cada sílaba. Te amo, María dijo finalmente, expresando la verdad que había tenido demasiado miedo de enfrentar. Y ya he terminado de correr. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, y luego, para su inmenso alivio, sonrió. Por primera vez en semanas, María se dejó sentir todo, el miedo, el anhelo, el amor. Y mientras miraba a Alejandro de pie allí, completamente abierto, completamente desprotegido, sabía que no era solo un hombre que había dejado caer sus defensas. Este era el hombre que había estado esperando todo el tiempo. Con un aliento tembloroso, susurró, tonto. Alejandro parpadeó. ¿Y qué? Se rió a través de sus lágrimas, avanzando. Me amas, murmuró contra su pecho, sus brazos la rodearon, tirándola de cerca. Sí, respiró, realmente lo hago. Y, por primera vez en su vida, Alejandro García, de 35 años, sabía exactamente a dónde pertenecía. María estaba en el corazón de la sala de juegos,
viendo a un grupo de niños pequeños apilar una torre de bloques de madera. Su corazón se hinchó de alegría. Esta guardería había sido su propósito, su santuario, y ahora era su hogar de maneras que nunca había imaginado. Llevando una camisa blanca y con las mangas enrolladas, llevaba esa confianza familiar, pero ahora había una ternura en sus ojos, algo que solo ella podía ver. Isabella corrió hacia María, agarrándola de la mano. Alejandro se detuvo a unos metros, metiendo las manos en los bolsillos, una leve sonrisa jugando en sus labios. Isabella, princesa, ¿me puedes dar un minuto a solas con la señorita María? Isabella rió, pero asintió. Está bien, pero no tardes mucho. Quiero ver la sorpresa también. Se fue corriendo a reunirse con sus amigos, dejando a Alejandro y María de pie entre las paredes coloridas y las sillas diminutas. María levantó una ceja. ¿De qué se trata esto? Alejandro respiró profundamente, luego cayó a una rodilla. María se quedó sin aliento, la guardería entera se quedó en silencio, con los ojos girando hacia ellos, susurrando de emoción. Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un deslumbrante anillo de diamante. María López dijo, con su voz firme pero llena de algo desprotegido y verdadero, hace un año. Entré en esta guardería pensando que acababa de dejar a mi hija en el lugar equivocado. En cambio, encontré el lugar adecuado, la persona adecuada. Los ojos de María ensancharon. Lo cambiaste todo, continuó Alejandro. Me enseñaste lo que significa amar, confiar, construir algo real. No quiero pasar otro día sin ti a mi lado. Exhaló, mirándola con puro y sin filtro de afecto. María, ¿te casas conmigo? Un pequeño suspiro se extendió por la guardería, los niños, el personal, incluso Isabella, todos aguantando su respuesta. María soltó una risa temblorosa, apretando una mano a su boca antes de asentir ansiosamente. Sí, susurró, y luego más fuerte, sí, Alejandro, 1000 veces sí. Un aplauso estalló de los niños cuando Alejandro le puso el anillo en el dedo y la atrajo a sus brazos. Isabella se acercó a ellos, abrazándolos a ambos. Vamos a ser una familia. Alejandro besó la parte superior de la cabeza de su hija. Con los ojos cerrados por los de María. Ya lo estamos. Y, por primera vez, Alejandro García, de 35 años, supo que tenía todo lo que había necesitado. Un año después, el sonido de las olas que se revuelven contra la orilla llenó el aire mientras María descansaba sobre el hombro de Alejandro, sus manos unidas. Su boda había sido una ceremonia sencilla y sincera junto al océano, rodeada de sus seres queridos más cercanos. Ahora, mientras se sentaban en el porche de la casa de playa, viendo a Isabella perseguir gaviotas a través de la arena, María apoyó una mano en su vientre redondeado. Alejandro percibió el movimiento al instante, volviéndose hacia ella con una tierna sonrisa. ¿Está pateando? María susurró, sí. Alejandro puso su mano sobre la suya, sintiendo el suave aleteo. Su garganta se apretó de emoción. Un hijo, murmuró. Vamos a tener un hijo. María sonrió, inclinándose hacia él. Un hermano pequeño para Isabella, una pieza perfecta para nuestra familia. Alejandro presionó un beso en su templo, acercándola. Pero ahora, con María en sus brazos, su hija riendo en la distancia, y su hijo no nacido moviéndose bajo su mano, sabía que había estado totalmente equivocado. Esto era todo. Alejandro García, de 35 años, una vez pensó que tenía todo, riqueza, influencia, éxito. Pero se necesitó una guardería equivocada, una mujer y una hija amorosa para mostrarle lo que realmente importaba.
María López, de 32 años, nunca soñó que una simple confusión la llevaría al amor de su vida. Sin embargo, el amor tiene una manera de encontrarnos cuando menos lo esperamos, en la risita de un niño, en la comodidad de un abrazo inesperado, en los momentos tranquilos en que los corazones aprenden a confiar en los demás de nuevo. Alejandro, María y Isabella construyeron una familia que no sabían que les faltaba. Y, al final, el amor no solo remodeló sus vidas, sino que las hizo completas. Si esta historia te calentó el alma, no olvides gustarte, compartir y suscribirte a las historias que conmueven el alma. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia alentadora que nos recuerda que, a veces, las más dulces historias de amor surgen de los lugares más improbables. Porque el amor, no importa cómo comience, siempre encuentra su camino a casa.